celular o en el emulador? En el celular y me salió tanto, sí señora. Listo. Bueno, ahora sí ya estamos grabando, entonces, bueno, les vuelvo a dejar un último recordatorio. Esta es la clave de asistencia, por si acaso alguien no la tenía. Hoy vamos a hablar de layouts. Entonces, bueno, yo les iba a comentar, mañana es 29, y mañana empieza el Platzi Day. ¿Saben qué es el Platzi Day? Sí. Bueno, Trial version. son 3 días que quedan abiertos, creo que son todos los cursos de Platzi, creo, no estoy segura. Pero pues Platzi tiene cursos muy interesantes y podrían aprovechar esos 3 días para buscar cosas que de pronto les sean complementarios a lo que están viendo. ¿Listo? Puede ser útil. Ahí en ese enlace se pueden registrar. Listo. Esto por ese lado. Ahora, se me cerró un revés. La buena noticia es que pude solucionar mi error. Eso ahí sí ya les puedo mostrar todo en la máquina virtual y en el celular. Bueno, como siempre hay que esperar a que él termine de escanear los archivos para que los organice de la manera en la que los vemos en Android. Recuerden que esa no es la estructura real de la carpeta, pero sí es la estructura con la que trabajamos, es la estructura lógica con la que trabajamos. Y es la que nos puede interesar en este caso. Entonces, hoy vamos a trabajar con la carpeta res. Aquí tenemos un paquete generado, tanto para la carpeta Java como para la carpeta res. Esa no la teníamos desde el principio, esa se creó automáticamente cuando le dimos ejecutar, ¿cierto? Cuando ejecutamos la aplicación. Esto es similar a la carpeta target que ustedes tenían en Spring Boot o a cualquier carpeta en la que tienen compilada la aplicación. En este caso, en Java, pues vamos a tener todos los archivos .class en lugar de los .java como los tenemos acá. Allá vamos a tener archivos .class que son archivos compilados. Y además vamos a tener configuración de esa compilación. Hoy vamos a trabajar con los layouts. Entonces, tenemos nuestra clase principal, main activity. Esa clase principal está a través del método setContentView, que se llama desde el onCreate, desde el punto del ciclo de vida de la actividad onCreate. Estamos ejecutando setContentView para decirle cuál va a ser el layout, o sea, ese XML dentro de la carpeta de layouts que nosotros vamos a tener y que referenciamos a partir de la clase R. La clase R, como les decía, pues es una clase que tiene acceso o tiene etiquetados, numerados e indexados todos los recursos que nosotros tenemos en la carpeta res. Y acá vamos a tener nuestra interfaz. Esa interfaz que vimos ayer no tenía prácticamente nada, ¿no? Bueno, aquí yo tengo dos interfaces, una, la original, que es vertical, y esta, que es para formato horizontal. Si yo no tengo independientes, la vertical y la horizontal, lo que sucede es que vamos a trabajar siempre, él va a intentar adaptar automáticamente siempre la que tengamos como original. Listo. Aquí eliminé totalmente mi layout y entonces aquí me dice que ya no existe. No puede encontrar r.layout activity main. Voy a crear entonces uno nuevo. Voy a crear un layout de cero en la carpeta layouts, le doy new y busco, en este caso, los XML, layouts XML file. Listo, entonces lo mismo. En la carpeta res, vamos a la carpeta layout, clic derecho, new, para crear un archivo nuevo y vamos a buscar los archivos de tipo XML y voy a crear un layout XML file. ¿Listo? Ese es con el que vamos a trabajar hoy. Aquí yo puedo ponerle el nombre que quiera y le digo cuál va a ser
el view que va a contener todo. Ayer teníamos un view que contenía los textos y todo lo que pudiera agregar. Era un constraint layout, ¿cierto? En este caso voy a pasarle el primero de los layouts que vamos a estudiar, que es linear layout. Entonces le voy a poner un nombre, le voy a decir linear layout, nombre que le voy a poner a mi archivo. Ese nombre que yo le pongo es la misma forma en la que queda en los recursos. Entonces en Median Activity ya no voy a llamar Activity Main, sino que, démosle un momentico, listo. Aquí ya me aparece. Le doy control espacio, igual que como lo podrían hacer en NetBeans o en Eclipse para que lo complete. Y después del punto, él me muestra cuáles son las opciones de layouts que tiene dentro de esa carpeta. En este caso, Linear Layout Test. Listo. Entonces ya tenemos acceso a nuestro nuevo layout a partir de la clase principal, simplemente para que cuando se ejecute nos muestre este layout, para que lo podamos ver. Aquí me aparece cada cierto tiempo que el proyecto Gradle se está sincronizando. Eso es cada vez que yo hago algún cambio importante que deba generar un nuevo modelo de compilación. Entonces, en este linear layout, si vamos al código, lo que encontramos es específicamente eso. Un padre que es un layout lineal. Un layout lineal puede comportarse de dos maneras. Podemos tener componentes agregados que se vean uno tras otro de manera vertical o componentes agregados que se vean uno tras otro de manera horizontal. Es decir, en este momento no tengo ningún componente. Yo podría agregarle, en este caso, varios componentes a partir de la paleta. La paleta la encuentran acá. Esos son los componentes que nosotros tenemos disponibles, pues rápidamente disponibles para agregar. Aquí esta interfaz, pues ustedes ven que tiene muchas partes. Siempre que ustedes vean un menos es lo que pueden reducir. Entonces, si tienen abierto, por ejemplo, esta parte inferior con este menos en la esquina, lo pueden reducir. Si tienen abierta la parte de atributos, con este menos en la esquina la pueden reducir. Si tienen abierta la estructura del proyecto, con este menos lo pueden reducir, ¿listo? Y con eso más o menos nos podemos ir organizando para poder ver lo que necesitamos en cada momento. Vamos a trabajar por un momento solamente en la interfaz gráfica, entonces nos vamos a pasar a Design y vamos a abrir la paleta. La paleta nos muestra cuáles son los componentes que tenemos que podemos ir agregando a la interfaz. En esa Profe, paleta, cuéntame. qué pena interrumpirla. No sé si ya lo explicó, pero yo no he podido entender por qué hay una azul y una blanca. Ok, listo. ¿Alguien recuerda por qué hay una azul y una blanca? Nada, todos perdidos. Bueno, Es A ver, para sí. que cuando uno agrega componentes se vean los límites. En azul se ven los límites. la azul Es la vista, el azul es la vista de lo que vamos haciendo. es una vista, pero con límites de diseño. Entonces, en realidad no tenemos una pantalla azul. Ustedes, yo no sé si alguna vez han trabajado con facturas en las que hay una copia carbón. Bueno, imaginémonos que esto es un carboncillo en el que nosotros vamos a ir viendo los límites de los que vamos agregando. Pero esta es la interfaz. Realmente la blanca es la interfaz. Blanca ahora porque no le hemos puesto color. O mejor dicho, la de la izquierda es la interfaz. Entonces, aquí yo tengo varios tipos de componentes que puedo agregar a mi interfaz. Los componentes más usuales son el text view, el botón y el image view. Estos son los principales. Un text view es una vista que nos permite tener texto. Ayer teníamos un text view en el que teníamos un mensaje hola mundo. Un botón es un botón. Un botón al que le podemos dar clic puede ser para llevarlo a otra pantalla o para realizar alguna acción. Un image view es una imagen. Entonces nosotros podemos poner una imagen dentro de la interfaz poniendo un image view. Digamos que yo voy a agregar primero este image view. Este image view, bueno, voy a tomar un avatar de los que hay acá. Okay.
Después de el Image View voy a agregar un Text View. Y después del Text View voy a agregar un botón. Ayer, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos que ubicar estos componentes dependiendo del padre, ¿cierto? Eso era porque estábamos en un constraint layout. El linear layout no nos permite hacer eso. En el linear layout yo voy a ubicar los componentes y ellos se van organizando de manera automática dependiendo de si yo tengo un linear layout horizontal, entonces los pone de forma horizontal, o vertical, los pone uno tras otro de forma vertical. Entonces, si volvemos un momento al XML, yo tengo acá el Image View, el Text View y el Button. Los tres pues son simplemente elementos, etiquetas XML, cada una con una serie de atributos, de pares de valores. En el Linear Layout yo tengo, aquí ustedes ven una etiqueta que está en grisecito, es porque no se está usando todavía, pero él la pone por defecto. Entonces, si se utiliza, él le va a cambiar para que quede de este color. Si no se utiliza, va a seguir en gris. No es porque sea un comentario, es simplemente porque no se está utilizando. Eso nos está indicando el color. Ahora, estoy poniéndole a este linear layout dos atributos, un width y un height. En este caso, el layout width nos dice que va a ser igual que el padre, es decir, que va a ocupar el total de la pantalla, porque no hay ningún padre, ¿cierto? Él es el total de la pantalla, entonces se va a ir al tamaño de la pantalla completa que tenga disponible. El height me dice también que va a ser match parent, igual al padre, entonces también va a ocupar el total de la pantalla. Vemos que los límites del linear layout no se ven porque están en el borde de la pantalla. A esto le podemos agregar otros atributos como por ejemplo la orientación. Igual que como lo hacemos en Java, aquí también le puedo dar control espacio para que me dé las opciones y me autocomplete. Y en la orientación tengo las dos opciones, vertical u horizontal. Si yo le pongo vertical, entonces cada uno de los componentes que tenga dentro de la interfaz, es decir, el Image View, el Text View y el Button, van a tener que ubicarse uno tras otro. Primero el Image View, luego el Text View y luego el Button. Entonces vamos a la vista de diseño y vemos que efectivamente ya los ubico uno tras otro. Listo. Si yo lo pongo horizontal, si vuelvo acá y le digo que no va a ser vertical, no va a ser horizontal, vamos a guardar y vuelvo al diseño y él lo pone uno tras otro, pero de manera horizontal. Estos linear layouts yo los puedo combinar. Por ejemplo, digamos que yo voy a maquetar una interfaz en la que tengo una primera capa inicial, pues, horizontal, después tenemos una segunda capa horizontal, pero que tiene tres capas horizontales dentro de ella. Esta primera va a tener una sola capa horizontal, luego tenemos otra con tres capas horizontales y luego tenemos una con tres elementos verticales y todo va a estar dentro de un solo linear layout que contenga esos tres linear layouts dentro de sí mismo y los va a tener de manera vertical. Eso es lo que llamamos anidar etiquetas. Eso ya lo habíamos aprendido en HTML, ¿cierto? En HTML, en maquetación, veíamos que nosotros podíamos anidar etiquetas y que cada etiqueta pues podía tener una distribución diferente dentro de unas, dentro de otras. Entonces, cuando yo tengo acá mi linear layout, yo tengo solamente tres componentes que son componentes ya básicos, es decir, una imagen, un texto y un botón. Pero yo podría tener también otros layouts dentro de él. A los otros layouts que tengo, no les tengo que agregar estos espacios de nombre, porque los espacios de nombre se heredan de padres a hijos. Entonces yo los puedo utilizar en los hijos siempre y cuando estén declarados en el padre. De tal manera que si yo quiero crear acá un segundo linear layout, linear, no me lo completó, layout, acá está, listo. Creo mi segundo linear layout, tengo que tener en cuenta que, aquí voy a cerrarlo, listo. Tengo que tener en cuenta que este linear layout ya está dentro de otro, entonces ya no le voy a agregar los espacios de nombres. Empezamos agregándole width and height y finalmente le vamos a agregar la orientación.
Entonces le voy a poner a este que va a tomar el total del espacio horizontal, pero solamente una parte del espacio vertical. Recuerden que width igual a como lo nombraban en CSS. Width pues significa ancho en inglés y efectivamente corresponde al ancho de la pantalla. Y height significa alto o altura y corresponde a la altura que va a tener esta capa. Entonces, en width yo voy a ocupar para este primer linear layout el total de la pantalla. ¿Cómo lo hago? ¿Qué le escribo para que utilice el total de la pantalla? No sé, match parent o 100%. Match parent, listo. 100% es válido, pero el que utilizamos acá, el que ya vimos es match parent. Y efectivamente es el que utilizamos dentro de Android para decirle que ocupe todo el espacio que tenga disponible en el padre en cuanto al ancho. Ahora, en height yo le voy a dar es la altura. En la altura esta vez no quiero que sea igual al padre, no quiero que ocupe todo el espacio porque quiero que haya otros linear layouts después. Entonces, en este caso, en la altura le voy a poner wrap content. Wrap content significa ocupe el espacio que necesite dependiendo del tamaño de su contenido. Entonces, con wrap content solamente voy a ocupar el espacio del contenido, de lo que contenga este linear layout. En este momento no tiene nada, porque vean que entre la etiqueta de apertura y de cierre no hay nada. Pero ahorita le vamos a poner algo. Y en orientación le vamos a dejar una orientación horizontal. Creo que dijimos que para la primera iba a ser horizontal. Ya tengo entonces mi linear layout que está anidado, es hijo de este padre linear layout. En este linear layout yo voy a agregar la imagen, esta imagen que tengo acá. Aquí tengo un atributo adicional. Aquí además de width and height, tengo weight. Voy a quitarle weight. Vamos a trabajar por ahora solamente con width and height y ya más adelante vamos a mirar para qué sirve weight. Aquí en width and height le estoy diciendo que el tamaño de esta imagen va a ser la del contenido. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien está hablando? Bueno, no hay quién es. Entonces, aquí con wrap content yo le voy a decir que este image view va a tener el tamaño de su contenido, porque lo tengo tanto en width como en height con wrap view. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, es una imagen de ejemplo que se llama avatar. Es la imagen que se les pone allí rápidamente. Bueno, hasta acá entonces tenemos nuestro primer linear layout que contiene una imagen. Ahora voy a seguir con otro linear layout que va a contener 3 elementos, va a contener 3 textos. Entonces, voy a tomar este mismo, lo voy a copiar. Este también va a tener 3 textos de forma horizontal. Entonces tengo que agregar mis text view. Vamos a decirle que voy a crear un text view a la etiqueta autocierre y le voy a decir que el ancho del text view en este caso no va a ser el total de la pantalla. Le voy a poner wrap content. Va a envolver el contenido. ¿Por qué? Porque en este caso quiero un layout horizontal que tenga 3 textos uno al lado del otro. Va a tener un height que también va a ser según el tamaño del texto. Wrap content. Y vean que el width del general sí es match parent, es decir, el ancho total de la capa sí va a tener el ancho del padre. Voy a agregar 3 textos de estos, pero primero le voy a agregar un contenido. Texto va a ser, bueno, hoy. Voy a ir agregando 1, 2 y 3. Listo. Al final simplemente voy a poner un botón. ¿No? Entonces, nuestro primer linear layout va a ser vertical. El segundo y el tercero van a ser horizontales, aunque en el segundo solamente tenemos una etiqueta, entonces se va a ver igual si fuera horizontal o vertical.
En el tercero sí vamos a tener 3 etiquetas que se van a organizar de manera horizontal. Y finalmente vamos a tener un botón. Voy a quitar también el weight al botón, por el momento no hemos hablado de esa propiedad. Listo, ya tengo entonces estos 3. Le voy a decir al botón que el ancho va a ser el total de la pantalla también, match parent. De tal manera que voy a tener como hijos del layout principal, button, linear layout y linear layout. Estos dos linear layout y el botón, los 3 van a tener el mismo ancho del padre, van a tener el ancho total de la pantalla y van a estar envueltos dentro de un linear layout vertical. Entonces, si pasamos a la vista de diseño, vemos que tengo un linear layout, 2 linear layout y 3 linear layout. Dentro del segundo tengo 3 textos. Vean que acá sí se muestran los límites de diseño. Acá el image view yo le dije que fuera del mismo tamaño de la imagen, entonces vemos que está envolviendo el contenido, ya no se expande al ancho total como lo hacía antes. Y en el botón sí tenemos el botón del total del ancho. Cada uno de los contenidos de texto, no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí o no, voy a extenderlo un poquito. Entonces, cada uno de los contenidos de texto va a tener el mismo tamaño que tenga su contenido. Listo. Entonces, hasta el momento tenemos un linear layout dentro del que organizamos una pequeña maqueta. Esa pequeña maqueta que contiene una imagen, un texto, unos textos y un botón. No tiene nada más por el momento. Esta interfaz nos ayuda entonces a maquetar cualquier cosa anidando unos layouts dentro de otros. Esa manera de manejar la interfaz, sin embargo, nos está permitiendo organizarlo, pero no nos está permitiendo organizar el espacio total de la pantalla. Para eso es que utilizamos la propiedad weight. Ya les explico cómo funciona. Aquí tenemos un height del total de la pantalla, de match parent. Pero los hijos de ese linear layout no tienen el total de la pantalla. Voy a agregarle algo más a esto. Voy a ponerle un padding. ¿Recuerdan qué es padding? ¿Alguien recuerda qué es padding? Es un espacio hacia adentro de la caja, sí. El espacio entre el contenido y el borde de la caja. Correcto. Eso. Eso se lo puedo poner a cualquiera de los elementos. ¿Listo? Estas son propiedades pues casi copiadas del CSS, si ustedes se dan cuenta. Pregunta, ¿esas propiedades, digamos, de acomodación dentro de la caja son iguales a las del CSS o Tenemos distintas? margin, tenemos padding, tenemos margin top, margin left, tal cual como nosotros lo manejábamos en el CSS. Correcto. En este caso, sin embargo, no hablamos de cajas. Aquí no tenemos el modelo de box, el modelo de caja, sino de layouts. Tenemos capas o layouts que van a funcionar equivalente a como lo hacía una caja. Entonces, bueno, aquí le di algún padding a algunos elementos. Vamos a mirar acá cómo se está viendo. Entonces ya vemos que pues lo vamos un poquito más separado. Y voy a darle margin entre estos 3 textos como para que nosotros podamos ver dónde termina cada uno claramente. Entonces, igual que el padding, también puedo utilizar margin. En este caso, el margin lo voy a poner solamente horizontal, solamente de Laura, lado. No. Sí, cuéntame. preguntica, pero ahí los testbox serían, ¿qué control serían ahí? Ahorita no los hemos utilizado, ¿cierto? Los textbox son Sí. estos, cajas de texto. Son capas en las que puedo poner texto. Pero ahí el usuario puede escribir. No, Pues no, alguna vez, antes no. no son los testbox, sino que los testbox yo los refiero más o menos en los que el usuario escribe pues información. Ok, Cuando va a correcto. escribir. Sí, sí, sí. Estas son vistas de texto, perdón, text view. Esos son label, pues como si fueran label. Es equivalente a un label, sí. Es Ok, equivalente a un label de HTML. ok. Muchas gracias. Entonces, vean que nosotros en las unidades podemos poner diferentes tipos a los que nosotros utilizábamos
en el, aquí le puse P en lugar de P, a los que utilizábamos en el CSS, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar también. Un momento. Ver acá un margen horizontal para ver los límites de cada una de las cajitas que nos van a contener el texto. Listo. Entonces acá tengo mis 3 textos, tengo mi botón, tengo mis 3 layouts, los 2 layouts y el botón, ¿cierto? Aquí como ya le puse un padding a este layout, entonces ya vemos la diferencia entre el image view y el layout en sí mismo. Lo mismo acá y el botón pues ya tiene un margen automático. Creo que solamente tiene 2 píxeles de margen que se crea automáticamente alrededor del botón y que podemos quitar después. Listo. Entonces ya tenemos estas capas, pero digamos que queremos empezar a utilizar el espacio mejor. Entonces quiero que estas 3 capas vayan a utilizar el total de la pantalla. Lo voy a distribuir de forma homogénea en el total de la pantalla, en el alto de la pantalla primero. Entonces, en el código vamos a utilizar ahora una propiedad adicional que corresponde al weight, al peso. Tenemos solamente 3 hijos de linear layout, este y este. En esos 3 hijos es donde voy a distribuir el tamaño total de alto, ¿listo? De la altura del layout. Entonces, cada uno de ellos va a tener que expandirse en una altura específica, en un height. Para eso, nosotros lo que le vamos a decir es que vamos a utilizar un height de 0 y vamos a utilizar mejor un weight, un peso dentro del layout. Ese peso dentro del layout va a ser un número que nos va a servir como equivalencia. Este weight también existía en CSS. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Ustedes alcanzaron a trabajar con ese weight, con la propiedad weight? Lo estuve maquetando. No, la verdad que no. El weight es muy sencillo. Nosotros aquí estamos agregando una propiedad que tiene un valor que va a estar relacionado, o sea, ese valor va a ser correspondiente al peso que tenga con respecto a los demás que también tengan weight. Yo le digo acá que voy a utilizar 0 de peso. ¿Para qué? Para que él sepa que lo que va a modificar es la altura. No me toma en cuenta un height específico, sino toma en cuenta un weight. Y acá le estoy diciendo que este va a tener un peso de 1 y este va a tener un peso de 1. En cambio, este va a tener un peso de wrap content. Entonces, él le da prioridad a los que tienen height. En este caso, este height del botón es el tamaño del contenido del botón, de lo que contenga el botón. Entonces va a seguir siendo igual de grande a como era antes. Pero en estas otras 2 capas, él va a distribuirlo, el resto del espacio que tenga, y lo va a distribuir como en partes iguales, porque ambas pesan 1. Listo. Entonces, si yo voy aquí a la vista diseño, voy a reducirlo nuevamente. Aquí veo, efectivamente tengo el botón con el mismo espacio que tenía porque el botón se quedó con wrap content. Pero el resto del espacio se distribuyó entre estas 2 en partes iguales. Un espacio completo para el view y otro espacio para el texto. Digamos que yo no quiero que sean partes iguales, sino que quiero que esto tome una tercera parte y esta segunda capa tome 2/3 partes. ¿Listo? Es decir, si dividimos el espacio restante, el que no utiliza el botón, todo el espacio restante en 3, la primera capa utilizaría una primera parte y la segunda capa utilizaría 2 partes. Eso lo hago como, pues, acá le dejo una parte y aquí utilizo 2 partes. Listo, él va a sumar todos los weights y los va a convertir en una relación de peso. Una relación de peso de tal manera que acá tengo una y aquí tengo las otras 2 partes del espacio restante. Ese weight nos ayuda entonces a distribuir de mejor manera esas interfaces. Y pues seguimos teniendo nuestro botón abajo, que el botón no tiene weight, el botón sí tiene un height específico. Vean que nosotros estamos distribuyendo en este caso el height, la altura, y no el width, no el ancho del espacio.
Entonces, vamos ahora a hacer lo mismo, a utilizar el wait, pero de forma que podamos coger estos tres textos, el texto 1, el texto 2 y el texto 3, y los pongamos a utilizar el total de la pantalla horizontal. Puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la propiedad que va a pasar ahora a ser 0 en estos text view? ¿A cuál le Width. digo que no va a ser importante? Width. Al width, ¿cierto? Ya no voy a tener un ancho específico, sino que voy a pasar a tener un weight. Entonces vamos a darle la weight y en este caso voy a hacer que cada uno sea igual a los otros. Entonces le doy 1, 1 y 1. Vean que esto va a estar en razón de todos los pesos que yo tenga. ¿Listo? Entonces aquí 1 y aquí 1. Entonces a cada uno le toca una tercera parte. Y le voy a copiar este 0 de P, 0 de P y 0 de P para que él sepa que no está operando sobre el height y sobre el width, sino solamente sobre el width. Y volvemos al diseño. Y ya vemos que están ocupando partes iguales. Él es un poquito más inteligente que HTML. Aquí no me toca explicarle si incluye o no incluye márgenes, no se me va a salir, si tiene padding o margin, no. Él automáticamente toma los espacios correspondientes, lo que queda sin tomar en cuenta padding, margin y demás, sino que me toma el espacio que de verdad tiene disponible y lo distribuye según el peso. Entonces aquí esto ya podría ser una pantalla, por ejemplo, con una imagen principal arriba, puede ser un logotipo, un menú y podríamos tener abajo un botón para salir o para realizar algo. De esa manera podemos maquetar interfaces. Ahora, estos son nuestros componentes principales en una interfaz. Un text view, un botón y un image view. Estos son los principales porque son los que más usamos. Sin embargo, hay muchos otros elementos de interfaz. Entonces, si ustedes pasan a text, ya vemos que acá está el text view, que es el que ya utilizamos para poner texto. Sin embargo, también tenemos, además de esos, tenemos ingresos de textos. Entonces, podemos tener un layout de input text, podemos tener un espacio para ingresar texto plano, uno para ingresar un password, para ingresar un email, un teléfono, etc. Entonces, bueno, voy a dejar estos dos layouts tal cual como estaban. Los voy a volver a dejar de la altura, mejor dicho, que corresponda al contenido. Y le voy a poner un layout adicional en donde vamos a poner un pequeño formulario. Entonces, tengo mi primer layout acá. Ya le voy a quitar este weight y le voy a pasar otra vez a wrap context. O bueno, mejor, sí le voy a dejar un weight. Le voy a dejar en este caso un weight de 1. Voy a distribuir la pantalla. A este no le voy a dejar weight. Quiero que solamente utilice el espacio que le deje igual a como lo había hecho con el botón. Y finalmente voy a crear mi último layout. Mi último layout va a estar entre el linear layout y el botón, que va a ser donde voy a poner el formulario. Entonces voy a copiar este. Layout. Le voy a decir que este va a tener slash linear layout, listo. Y ahora le voy a decir que este va a ocupar, puede ser 3 partes del espacio restante. De tal manera que voy a dividir en 4 todo el espacio que no estén ocupando el menú y el botón. Y esas 4 partes, de esas 4 partes restantes, una la va a utilizar la imagen de arriba y las otras 3 las va a utilizar este formulario. ¿Listo? Entonces ya tengo mi distribución, pero no tengo nada todavía dentro de este linear layout. Aquí es donde puedo ir empezando a agregar algunos elementos. Entonces ya vemos que aquí tengo el espacio para el formulario y allí puedo agregar algunos elementos. Entonces, ¿qué le queremos poner? Bueno, digamos, voy a ponerle un texto plano, voy a ponerle un password, voy a ponerle un correo electrónico, voy a ponerle un teléfono,
fecha, un campo de fecha y listo. Digamos que es, bueno, y un campo de dirección. Ya. Entonces, ya tengo estos campos, pero todos me quedaron de forma horizontal. ¿Cómo hago para que queden de forma vertical? ¿Cómo harían ustedes para que estos campos que puse de forma horizontal quedan de forma vertical? La orientación Ver el poniéndola layout vertical. Ok, listo. Entonces acá, debajo de la paleta, yo encuentro el component tree, el árbol de componentes. Entonces aquí me dice que yo tengo un linear layout, que es el de arriba, que tiene un image view. Tengo un linear layout que tiene 3 text view y tengo un linear layout que tiene muchos campos. Este es el que nos interesa. En este linear layout veo que en las propiedades tiene que es un linear layout horizontal. Digamos que yo lo quiero modificar, entonces entro acá a atributos y en la orientación, en lugar de horizontal, le voy a poner ahora vertical. Y efectivamente, ahora vamos a tener los campos de forma vertical. Pero acá yo me di cuenta de algo. Es que puse solamente los campos y no le puse el label antes. O sea, no le puse antes qué es lo que deben llenar en cada uno de estos campos. ¿Eso qué significa? Pues que el usuario posiblemente se puede perder. Entonces queremos organizarlo de tal manera que cada uno tenga un nombre y un campo de texto, un nombre y un campo de texto, nombre y campo de texto, nombre y campo de texto. Cada uno de esos campos, de esos 6 campos que tengo ahí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre para que podamos tener aquí nombre y al lado campo de texto, abajo el título del segundo y el campo de texto, el tercero y el campo de texto? ¿Cómo lo harían ustedes? Utilizando solo las herramientas que hemos visto hasta ahora. Pues colocando layout horizontal, Podríamos layout colocar, horizontal, layout horizontal. 3 podríamos, layout dentro del layout. correcto, podríamos colocar una serie de layouts horizontales. En el caso de los layouts, hay diferentes tipos de layouts. Entonces, el que vimos hasta ahora es el layout lineal, que puede ser horizontal o vertical. También hay unos layouts de marco, hay un relative layout que no está aquí, no sé por qué. Y está el table layout y el table row. El table también podría ser útil para esto. Pero efectivamente todo esto lo podemos realizar con el linear layout. Entonces, dentro de este linear layout, en lugar de tener directamente estos campos, tendríamos cada uno de estos campos dentro de otro linear layout. Entonces, aquí estamos súper agrandando nuestro árbol de componentes. Estamos anidando muchos componentes. Le voy a crear acá mi linear layout. Este linear layout va a tener un peso. Le voy a poner un peso a lo ancho para que queden todos organizaditos. Entonces le voy a poner 0 de P a este ancho. En el height le voy a poner wrap content para que ocupe el espacio del contenido. O los podemos distribuir iguales también si quieren. Pero en este caso le voy a poner primero wrap content y le voy a poner un weight. Y en el weight le voy a decir que va a tener un peso de 1. Voy a cerrar el linear layout. Linear layout. Y dentro de este primer linear layout voy a colocar el primer campo de texto que había puesto. Primer edit text. Además de ese edit text, voy a poner no, esto no tiene sentido el ancho. Pongámoslo match para que ocupe el espacio total. Listo. Además de este campo de texto, voy a poner un text view. Un text view que es donde va a decir, pues, qué es lo que se debe llenar en este otro campo, ¿no? Entonces, este text view, bueno, lo voy a copiar. Le voy a copiar las propiedades al texto que tenemos arriba. Este text view va a tener en este caso el texto nombre. Digamos que eso es lo que vamos a llenar en ese campo de texto.
vamos a tener un ancho de 1 y le vamos a poner al edit text un ancho de 2 para que ocupe mucho más espacio este que este otro. Sin embargo, lo vamos a poner acá un 0 de P en width. Listo, para poderle decir que estamos trabajando sobre el ancho. Ya en este caso, nosotros tenemos nuestro primer layout, nuestro primer linear layout, que está en formato horizontal. Automáticamente son en formato horizontal, pero bueno, escribámoslo también de forma específica. Entonces ya le dijimos que es horizontal. Y le estamos diciendo que contiene un text view que va a ocupar solamente un espacio y un edit text que va a ocupar 2 espacios. De esta misma forma, pues podríamos meter todos los demás campos en linear layouts, ¿cierto? Y estos linear layouts entonces van a tener un peso unos con respecto a los otros. En este caso yo le puse un 1, no le dije con respecto a qué, si a height o a width. En este caso le voy a decir que va a ser con respecto a height. Y le voy a decir a los demás que también van a tener un espacio correspondiente. Es para poderlo organizar en la altura. Ya tengo mi primer linear layout. Voy a copiarlo para tener varios. Entonces tengo el segundo, tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y voy a poner cada uno de los elementos que le corresponden. Entonces, este es el sexto. Lo voy a poner en el último linear layout. Quinto, la fecha. En el anterior, acá. Luego el teléfono. Sigue el correo electrónico. Y tenemos el password. Y acá va el password. Y pues tocaría cambiarle los textos acá, todos dicen nombre y pues no debería ser nombre, ¿no? Pero ocupémonos primero de lo más importante, de los tamaños. Entonces acá ya no sería weight de 1 y ya no sería un width de wrap content, sino que lo tendríamos en 0 de P y lo tendríamos con weight de 2, ¿cierto? Para tener organizados estos con los mismos pesos en ancho. 0 de P. Listo. Entonces voy a copiarle a todos estos campos este 0 de P y les voy a poner weight 2. Lo mismo 0 de P en width, en el ancho, y el weight 2. El weight 2. Y faltaría el último. Y el weight 2. Listo. Entonces tenemos una imagen, algo que podría ser un menú, un formulario y un botón que podría ser el botón para enviar. Hasta aquí hay preguntas, dudas. ¿No? ¿Todo perfecto? Me gustaría poder copiar todo el código. Listo, listo, sí. Entonces, hagamos un espacio. Vamos a darle tiempo para que organicen este formulario y para que prueben, pues, cómo lo podrían organizar ustedes. Si lo pueden hacer un poquito más bonito, sería mucho mejor. Entonces, ya tenemos acá una primera capa que tiene solo una imagen, una segunda capa que tiene 3 campos de texto y una tercera capa que va a tener varias capas que van a tener elementos de formulario. Cada uno un elemento de formulario diferente para que podamos ver cómo se comportan diferentes. Finalmente tenemos un botón. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá el árbol de componentes un poco más amplio para tener claro qué es lo que tenemos.
Aquí estamos viendo ya todo el árbol de componentes como está dividido. Y vamos a trabajar 10 minuticos en esa interfaz, ¿listo? Para que todos tengan su layout. Son las 6:55 hasta las 7:05. Y vemos cómo les quedó esa interfaz. Listo. Profe, ¿me puede regalar el código por el chat? Copiar y pegar. Yo acá lo organizo. ¿Por qué no? Háganlo. Esto está muy fácil. Profe, es que yo no sé, es que mi interfaz aquí se diferencia para crear, o sea, el puro principio, pues yo le paré bolas toda la digitación del código, pero para crear el Lina layout test, o sea, crear como Ok, eso. listo. Entonces, aquí en el proyecto, yo lo que hice fue eliminar primero todos los layouts que teníamos. Solamente teníamos el de main, ¿cierto? El de la activity main. Entonces, eliminé todo primero y después sobre la carpeta layout le di clic derecho, nuevo, new, voy a los XML y le voy a decir que voy a crear un layout XML file. Al crearlo, él me pide un nombre y cuál va a ser la capa principal que va a tener, cuál va a ser esa vista que va a contener todo. Entonces le dije de una vez que iba a iniciar por un linear layout, que además es el root por defecto. Y le puse un nombre, le puse linear layout test. Ya con eso, entonces ustedes tendrían este archivo XML principal. Recordemos también cambiar en main activity, que ya no quede activity main, sino que esté llamando a ese layout para que lo podamos probar ahorita. Profe, una pregunta. ¿Cómo puedo colocar comentarios en mi código? Son iguales a los comentarios XML, pero por el momento no los pongas porque vamos a poner demasiados componentes acá y te va a crecer mucho esa interfaz. Cuando ya tengamos diferentes archivos, ya ponemos comentarios, ¿vale?
¿Listo? Ya tenemos una interfaz. ¿Cómo les fue? Me quedé en la parte de crear el formulario. ¿Por qué? ¿Te quedaste porque tienes algún error o porque no te Por la acuerdas? codificación que no la pude ver bien a ver cómo la estabas haciendo y entonces no tengo como la guía para hacer el resto. Ah, bueno, listo. Ese formulario yo lo jalé desde la paleta para que ustedes vieran cómo se podían agregar elementos también desde la paleta. Entonces, creé la capa primero para darle el espacio en donde iba el formulario, ¿cierto? Pero ya dentro de la capa, dentro de ese linear layout, empecé a arrastrar acá algunos campos. En ese caso, pues agregué específicamente campos de texto. Agregué un texto plano, uno de password, uno de email, bueno, varios tipos de campos, simplemente arrastrándolos a la interfaz dentro de la capa que había dejado para el formulario. Si ustedes Ok, ven en perfecto. la larga, esos son diferentes tipos de componentes, ¿cierto? Estos componentes edit text, pero con propiedades diferentes. Entonces, igual que como en HTML, que había diferentes tipos de inputs, en el edit text también podemos tener diferentes tipos de campos, pues van a poder tener diferentes contenidos. Entonces, para eso tenemos acá un input type. Ustedes lo pueden agregar por ahora desde la paleta y ya pues entramos a mirar para qué sirve cada uno. ¿Listo? Una pregunta, Cuéntame. como tú los estás jalando de ahí, que ya están predeterminados, esos ya vienen, digamos que la gente no puede poner en el campo correo algo que no tenga la arroba o si no, no lo va a tomar como cierto, o digamos que no toca hacer un condicional ni nada de eso porque ya está todo metido en ese campo. Algunos de ellos ya tienen validaciones y otros no. De todas formas, sí se van a ver diferente en interfaz. El comportamiento puede ser diferente. ¿Listo? Ya en un momentico miramos cómo funciona eso. Por ahora me interesa que entiendan cómo funciona la maquetación. ¿Listo? Cómo podemos organizar vistas dentro de layouts. Bueno, 2 minuticos más mientras crean sus Profe, una pregunta. Cuéntame. Necesito centrar verticalmente ¿Necesitas centrar verticalmente qué cosa? el texto. ¿El texto dentro de la capa? Exacto. Bueno, aquí tenemos varias propiedades. Una de esas propiedades es Gravity. Entonces, nosotros lo podemos tener como layout para que sea correspondiente al layout padre, o lo podemos tener dentro de la misma caja, porque esto es una vista que contiene un texto. Entonces, si tú ya tienes el tamaño de la caja y ese tamaño de la caja lo que quieres es que el texto se centre dentro de esta caja, utilizas la propiedad Gravity. Gravity, FH, no sé, FG, aquí está, la propiedad Gravity. Te permite hacer ese proceso, entonces sería con center vertical dentro de la misma cajita del textbook. Sin embargo, si tú lo que quieres es centrarlo dentro del layout completo, entonces a esa caja toca centrarla. Entonces ya no le damos Gravity, sino Layout Gravity. Layout, aquí está, Layout Gravity. Y dentro de Layout Gravity tenemos las mismas propiedades. Centrado horizontal o, bueno, llenar horizontal o centrar vertical y listo. Entonces eso ya lo centras dentro del layout en el que esté. Entonces, depende de con respecto Ok, a qué lo gracias. quieras centrar.
Bueno, 7 y 10. Yo me imagino que ya todos tienen más o menos una interfaz. Ahora, vamos a hacer algo un poquito más complejo. Vamos a mirar qué pasa cuando, o sea, esto, por supuesto, tiene sus implicaciones, ¿no? Nosotros hicimos algunos cambios que implican que tengamos una cantidad de campos dentro de la interfaz y necesitamos asegurarnos de que se vea bien dentro de cualquier tipo de pantalla. ¿Listo? Recuerden que nosotros estamos dándole soporte acá a muchos dispositivos diferentes y no sabemos ese dispositivo de qué tipo va a ser. Entonces, vamos a hacer algunas pruebas. Arriba, ustedes tienen controles que les permiten ver esta interfaz de diferentes tamaños. En este momento yo la tengo en un Nexus 6 de 6 pulgadas, pero veamos qué pasa si es un celular de 5 pulgadas. Entonces, ¿cómo se comporta? En este caso, se reduce, cabe toda la información y se ve bien, más o menos. ¿Qué pasa si yo lo voy a ver en una tableta de 10 pulgadas? En ese caso, pues bueno, ya se ve bastante ancho, ¿listo? Y quizás voy a querer tener una distribución diferente para tableta. ¿Qué pasa si yo lo estoy viendo todavía en el Nexus 6, pero esta vez lo voy a querer ver horizontal? ¿Cómo se va a ver en Landscape? Entonces vemos que quizás ya la distribución no sea la ideal, ¿cierto? Tenemos campos de texto demasiado largos y se ve apretado. No se alcanza a ver el total del texto en ese tamaño de pantalla. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer? Debemos crear alternativas para esa distribución. Entonces lo voy a dejar nuevamente en Portrait y le voy a decir que voy a crear una variación para Landscape. Una variación para la pantalla horizontal. Entonces le doy clic en el botón que tiene el símbolo que gira, que rota la interfaz y le digo Create Landscape Variation. Eso me pone la misma interfaz pero de forma horizontal y ya en un archivo diferente. Tengo uno para este layout que es el Portrait, que es el vertical, y tengo otro para este layout que es el horizontal. ¿Y qué pasa? Bueno, listo. Dentro del layout horizontal, yo quiero que la imagen esté a este lado del formulario, que no esté de primera arriba, sino que esté a este lado del formulario. Listo. Entonces, para eso, pues tengo que modificar la manera en la que tengo la maqueta, la manera en la que tengo la distribución. Lo primero, pues puedo quitar esta imagen de acá, porque ya no iría allí, ¿cierto? Y ahora, este layout que yo tenía, este layout que es vertical, que contiene muchos layouts horizontales, lo voy a meter dentro de otro layout horizontal que me permita agregar dos capas, una para la imagen y la otra para ese formulario. Entonces, ese layout es no este es el del menú, sino este en el que tengo todos los layouts pequeños. Entonces voy a meterlo dentro de otro layout adicional. Linear layout. Le voy a decir, en este caso, lo voy a poner con wrap content por el momento. Y ya le ponemos las propiedades. Pero lo importante es que dentro de este linear layout voy a tener dos capas horizontales. Recordemos que la orientación por defecto es horizontal, entonces no es necesario ponerla. Pero la voy a poner de todas formas para que quede explícita. La primera capa que voy a tener dentro de esta es la de imagen, la que yo corté de arriba, entonces ya la vuelvo a poner. Y la segunda capa que voy a tener va a ser esta. Esta que contiene todas las demás del formulario. Entonces tomo mi capa de formulario y la pongo dentro de ese layout horizontal. Ahora, tengo que ofrecerles información sobre cómo se va a orientar, sobre cómo se va a comportar esta capa, de tal manera que quepan las dos capas de forma horizontal. Entonces, aquí le estoy poniendo 0 height y aquí le estoy poniendo 0 height porque las estaba organizando era en altura. Pero ahora no quiero organizarlas en altura, sino que las quiero organizar. Le voy a dar acá Match Parent en altura para que ocupen el espacio total del padre.
esta grande sí va a tener el 0 de P para tomar la altura total. Dar un weight, un layout weight, y en este caso va a ser de 1. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos la capa inicial de la imagen, que era la que tenía otro peso, entonces este ya va a ocupar todo el espacio adicional. Y dentro de esta capa, entonces ya voy a tener las dos que van a necesitar un ajuste horizontal, no vertical. Entonces le pongo el 0 de P, es a width, al ancho y no al alto, de P, 0 de P. Y el weight, aquí le puse 1 y aquí le puse 3. Bueno, yo creo que voy a dejar esos. ¿Eso qué hizo? Si yo paso a mi vista de diseño, entonces acá tengo 1 y aquí tengo 3 espacios. Bueno, aquí me quedó uno adicional. Me toca ponerle el match parent porque creo que en el ancho no le había puesto el match parent a la capa que los contiene. Entonces acá estaba como wrap content. Le voy a poner match parent para que ocupe el total de la capa. Ahora sí. Tengo primero la imagen y luego si tengo esto, que es mi formulario. De esta manera, pues ya tengo esta distribución y esta distribución de manera independiente. Tengo una distribución para portrait, que es la distribución vertical, y tengo otra distribución para landscape, que es la distribución horizontal. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, ¿cierto que sí? Profe, yo no terminé el formulario, por lo tanto no puedo hacer esa parte tampoco. Bueno, pero lo que estamos haciendo, ¿entienden cuáles fueron las modificaciones que hice o para qué las hice? ¿O tienen Sí. preguntas sobre esas propiedades? No, sí se entiende. Se crea uno nuevo para que cuando se gire el celular tome otra forma y sea un poquito más presentable. El component tree también cambia totalmente. Aquí tenemos una cantidad de elementos anidados. Ahora tenemos varios niveles de anidamiento en los linear layouts. Listo. Ahora, nosotros ya tenemos esto organizado de manera diferente. Y digamos que esto funciona bien en este tamaño de pantalla que lo estamos viendo. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos verlo en este tamaño de pantalla, sino en una pantalla mucho más pequeña? Queremos trabajar con un teléfono de 5 pulgadas y resulta que no se ve bien. Queremos que tenga más espacio, por ejemplo, el formulario. En ese caso, entonces, podríamos tener dos formas. Podríamos hacer una variación o podríamos asumir ya, bueno, yo en realidad no sé qué tamaño de pantalla tengan las personas. Podrían tener una pantalla de 3.5 pulgadas y en algunos teléfonos pasa eso. O podrían tener una pantalla muy grande en la que sí quepa todo. Para asegurarme de que todo quepa, existe otro tipo de vista. Eso se utiliza principalmente en las pantallas en formato vertical, pero también se puede utilizar en la horizontal. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer para la de formato vertical. Voy a tomar toda esta interfaz, toda la interfaz que corresponde a, bueno, al menos los linear layouts, no el botón, y voy a poner todo esto dentro de un scroll view. ¿Por qué? Porque cuando tengo muchos elementos y se me puede salir de la pantalla hacia abajo, voy a querer poder utilizar el scroll para desplazarme. Entonces, le voy a poner más capas acá, le voy a crear otras capas que me faciliten ese proceso, pues de ver que efectivamente se puede salir de la pantalla. Entonces, voy a ir al código. Voy a tomar esta última capa de dirección y le voy a poner estas capas de dirección. Le voy a poner una copia. Esto, los IDs de los campos de texto no se pueden repetir, entonces le tengo que cambiar el ID al menos. Entonces le voy a poner text address 1, text address 2, postal address, perdón, 3 y postal address 4 y 5. Yo creería que con eso ya tengo muchos componentes. Por ejemplo, y vamos a diseño y pues efectivamente ya tengo muchos componentes, pero todavía no se salen. Entonces no.
Voy a ponerle más. Esas pantallas de 6 pulgadas les cabe de todo. Listo, entonces vuelvo a mi vista de diseño y bueno, ahora sí, ya no se ve nada, ¿cierto? Aquí es donde tengo problemas con el tamaño de la pantalla. Entonces le voy a decir, bueno, a mí me sirve, ok, que utilicemos el tamaño de la pantalla, pero en este caso ya no me caben todos los componentes porque este formulario es muy largo. Hasta el momento estábamos distribuyendo todo por weight para que tomara esos tamaños en la pantalla, pero esto no debe tomar el tamaño de la pantalla, no debe tener un weight, sino debe tener el tamaño del contenido para que lo permita ver completo, ¿cierto? En ese caso, entonces vamos a tomar ese linear layout que contiene todos esos elementos primero. Este linear layout, este no, este es el de los 3 textos horizontales, este, que contiene todos esos elementos y ya le voy a decir que este no es el height. El height va a ser wrap content. Voy a trabajar con el tamaño que vaya a ser necesario según el contenido. Entonces ya vemos que nosotros no estaríamos utilizando únicamente ese espacio, sino que estaríamos utilizando todo el espacio que tengamos disponible. Nosotros aquí tenemos entonces nuestro formulario. Nuestro formulario en este caso va a estar dentro de este que ya tiene wrap content, pero acá yo le puse un weight a este otro linear layout para que distribuyera todos los espacios iguales. Entonces le voy a decir que no, que en este también voy a tener un wrap content. Voy a utilizar el tamaño del contenido, no el tamaño que quepa dentro de la pantalla. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo todos mis elementos y vuelvo nuevamente a diseño y veo que se me está saliendo de la pantalla. ¿Listo? Ya vemos que los límites de diseño hacen que exceda la pantalla y el botón no se alcanza a ver tampoco. Entonces necesito que todo esto que yo tengo acá, ahora esté dentro de... bueno, vean que la imagen aquí desapareció porque yo le tenía un weight y ya no existe, me toca organizarlo. Pero bueno, todo lo demás debería estar en este momento ya dentro de un scroll para que me deje bajar dentro del celular para ver lo que sigue, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esta interfaz completa, la interfaz principal, y la vamos a meter dentro de un scroll. Tomo el scroll view, le digo que va a ocupar el tamaño total de la pantalla, match parent, y que va a tener el espacio del contenido, wrap content. Lo mismo al hijo. Estos 3 espacios de nombres los tengo que poner solamente en el layout padre, entonces los paso al scroll view. Y vamos a hacer que este scroll view finalice después de la última línea, es decir, lo va a contener todo. Dentro de ese scroll view vamos a tener absolutamente todo. Este scroll view me dice que debe tener layout height definido y layout width definido. En este caso los puse, pero los puse sin el espacio de nombres. Entonces, listo, ahora sí lo definí. Y la idea es que nosotros vamos a poder ver ese scroll dentro de nuestra pantalla, ¿listo? Entonces acá se ve como una lineecita, ustedes van a ver una línea un poquito más oscura en el borde, que significa que hay un scroll. Y dentro de la pantalla, pues sí van a poder dentro de su celular o dentro del emulador, sí van a poder hacer ese proceso de scroll. Entonces lo voy a ejecutar en este momento. Démosle un momento mientras carga. Y no ha compilado todavía.
A ver si lo está instalando en el dispositivo. Recuerden que en la barra inferior es donde vemos lo que está sucediendo con Gradle, las tareas que está ejecutando. En este momento ya está ejecutando el install y el launching. Entonces se supone que ahí está lanzando la aplicación. Démosle un momento mientras nos muestra la interfaz y listo. Entonces listo, acá ya tengo todos esos campos que tengo y vean que me puedo mover hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Entonces eso es lo que me permite el scroll view. Entonces, nosotros efectivamente tenemos mucho que hacer ahí dentro de la maquetación. La maquetación es uno de los elementos principales en los que nosotros trabajamos en Android pensando primero en una distribución que se vea bien, ¿sí? En algo en lo que yo pueda fácilmente, pues que el usuario pueda fácilmente navegar. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que puede servir para cualquier tamaño de pantalla. Entonces, vamos a ver muy usualmente dentro de nuestras pantallas este scroll view como elemento principal. El scroll view va a tener un solo elemento hijo. Por lo general, un linear layout va a ser el que contenga ese scroll view. Y ese scroll view que contiene un linear layout por dentro, pues van a tener que envolver todo el contenido. Entonces van a tener wrap content. Ya lo que haya dentro de esa interfaz, pues puede tener diferentes alturas y demás. Pero es muy importante que nosotros podamos navegarlo. Entonces, parámetros principales de diseño. Nosotros tenemos que maquetar la interfaz. Tenemos que tener todos los elementos que nosotros tenemos que mostrar en la interfaz organizados de alguna manera dentro de la pantalla. Eso lo podemos hacer con diferentes tipos de layouts. El linear layout que utilizamos hoy es uno de los que más se utiliza. Ese linear layout funciona en todas las versiones de Android. Linear Layout nos permite organizar de dos maneras, horizontal o vertical, nuestra información, de tal manera que si nosotros queremos algunas partes horizontales y otras verticales, podemos anidar unos Linear Layout dentro de otros Linear Layouts. Podemos tener también componentes que no estén dentro de ningún Linear Layout, como fue el caso del botón al principio. Sin embargo, al final sí lo pusimos dentro del Linear Layout general para poderlo poner dentro del Scroll View. Después de tener una maqueta, nosotros tenemos nuestra maqueta inicial en la que tenemos todas las vistas de las que queremos disponer. Es decir, text views, edit text, campos de imagen, image view, o campos o botones como los buttons, o cualquier otro elemento. Podemos tener mapas, por ejemplo. Pero una vez tengamos esa interfaz, entonces nos toca empezar a preguntarnos, bueno, ¿y esto horizontal se va a ver bien o no? ¿Esto va a caber en cualquier tamaño de pantalla o no? ¿Esto va a servir también para tabletas de esta manera o no? Y dependiendo de eso, vamos a empezar a crear variaciones de la misma interfaz. Entonces van a ser archivos que tienen exactamente el mismo nombre, Linear Layout Test, pero van a estar en diferentes archivos. Deben tener los mismos componentes y los componentes deben tener los mismos IDs, sin importar si están en formato vertical, horizontal o lo que sea, deben tener los mismos componentes en diferentes distribuciones. De tal manera que yo cuando vengo acá a decirle al archivo de recursos, a la clase de recursos, que voy a sacar un layout, Linear Layout Test, él va a obtener la gama completa de recursos de Linear Layout Test. Y va a contener todos los hijos, todos los identificadores de los componentes hijos de ese Linear Layout Test. Por ejemplo, desde él yo voy a poder llamar un campo de texto, entonces debe tener el mismo ID, ese campo de texto, en la orientación vertical y en la horizontal, en la orientación para tabletas y en la orientación normal. Si ustedes ven acá, también podemos crear la versión para tableta y podemos crear otra. Ay, qué pena, listo. Podemos crear la versión para tabletas y podemos crear otras versiones específicas. Entonces puede ser por localización, dependiendo de si la queremos en español o en inglés, tal vez puede que queramos
ver algo diferente porque no tenemos todos los componentes si es en idioma español, pero sí los tenemos en inglés, por ejemplo. Por orientación, por el modo de la interfaz, si lo vamos a tener en Night Mode, podemos ofrecerle al usuario una interfaz en la que se vea todo en modo oscuro y no en modo claro. Eso lo hacen ya muchas aplicaciones. Por densidad de pantalla, es decir, si tenemos una pantalla que tiene muy buena definición, podemos poner algo diferente a lo que ponemos en una pantalla con baja definición. Si la pantalla es táctil o si no es táctil, podemos tener elementos diferentes. Si tiene o no tiene teclado, entonces podemos tener diferentes elementos. Y para la versión del sistema operativo también podemos tener diferentes layouts. ¿Listo? A la larga, entonces tenemos un montón de opciones en las que podemos ofrecer nuestra interfaz. Tampoco tenemos que hacerlas todas. Es, digamos, cuando nosotros lo probamos y vemos que hay dificultades en cierta interfaz. Por ejemplo, en tableta definitivamente no se alcanza a ver la imagen que necesitamos que se vea. Entonces creamos otra interfaz para tableta. Pero la mayoría de las interfaces van a tener solamente uno o máximo 2 variaciones por interfaz. ¿Listo? Importantísimo entonces entender que nosotros estamos trabajando para muchos tipos de dispositivos. Ese es el reto principal cuando trabajamos para Android. Los computadores son elementos mucho más estándar que los dispositivos móviles. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esto es efectivamente darle disponibilidad a nuestra aplicación para que funcione en tantos dispositivos como se pueda, en tantos dispositivos como podamos llegar de la mejor manera. Cuando nosotros subamos esto al Play Store, cuando queramos cargar una aplicación al Play Store, vamos a ver que él va a reconocer cuáles son las variaciones que tenemos y dependiendo de eso, si tenemos un dispositivo que no es compatible con lo que nosotros estamos ofreciendo, entonces él no va a dejar que en el Play Store de ese dispositivo aparezca esa aplicación. Por eso es tan importante enfocarnos en evaluar en realidad que sirva para muchos tipos de dispositivos diferentes. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, yo sé que tienen bastante código por adelantar, entonces vamos a intentar adelantarnos con una versión vertical y una versión horizontal utilizando Scroll View, Linear Layouts y pues pongan muchos elementos para que en realidad necesiten el Scroll View. Y a partir de esto pueden crear otra alternativa, puede ser la alternativa para tableta. ¿Listo? Creen una tercera alternativa. Vamos a darle 15 minuticos mientras se adelantan con eso y ya continuamos. Son las 7:34, o sea, 15 nos da las 7:50, más o menos. Profe, una pregunta. Cuéntame. Ahí en el árbol de componentes, ¿no hay como una forma de etiquetar los componentes que tengo como para navegar un poquito más Sí. fácil? Sí, pues bueno, es que todavía no les hemos puesto IDs, ¿no? Pero mira que a los que sí lo tienen, aquí dice es el ID. Ustedes pueden utilizar ese ID en todos los elementos. Aquí, por ejemplo, le puse, está eso por defecto de Image View, pero yo le puedo poner Eso acá puede cambiar. imagen superior, sí. Ya. Y esto también lo podemos utilizar con los linear layouts. Le puedo poner acá contenedor de no sé, esto, contenedor de imagen, contenedor de contenedor completo, bueno, no sé. No pueden repetir nombres en los IDs, ¿listo? Eso es lo único. Profe, una pregunta. Cuéntame, ¿Cómo puedo organizar el código? ¿cómo puedes qué? Organizar el código. Realizar el código. Organizar. Organizar. Ah, bueno, listo.
Cuando dices organizar, ¿a qué te refieres? ¿Qué necesitas? Que o sea, que se vea bonito en la edición. Así como uno en Netbin, un de Control Shift F y él organiza todo el código. Ok, listo. Eso está por acá. Eso está en... No, un segundito. Yo sé que eso está acá. O si no, programamos como hacen los chinos, una sola línea. Ah, carajo, no, mejor no. ¿Cómo que como hacen los chinos? No conozco esa interfaz porque una sola línea. Mire. Porque es más difícil de leer. A veces los archivos JavaScript uno los abre y se ve una sola línea derechita. Tiene una sola línea. Dice. Esos son los archivos minificados. ¿Ustedes no trabajaron con archivos minificados? Los .min. Exacto. Sí, claro. Bueno, pues ahí tú también escribiste en chino entonces, porque todo lo tienen que subir minificado siempre. Pero yo no escribí chino. Eso ya estaba así. Ya está así, no me digas. Bueno, no encuentro, voy a buscar porque ya no encuentro dónde. Vale, listo. Dice Control Alt L. Vamos a ver si eso funciona. Control Alt L. Reformer linear, whole, rearrange code, sí. Run. Listo, sí funciona. Control Alt L. Sí, sí funciona. Gracias, profe. Listo. Una pregunta. Cuéntame. Yo no le coloqué el scroll view a todo el contenido. Yo le coloqué el scroll solamente a lo que necesito que suba y baje, que son los campos de texto. Ok. Bueno, ahí yo no recomiendo eso. Eso se puede, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tú en un dispositivo tienes la dificultad de el usuario está acostumbrado a moverse por toda la pantalla. Y si solamente una parte de la pantalla se puede mover, entonces puede que le dé clic a algo sin culpa. Sí puede provocar errores. Crear el scroll en una sola parte de la pantalla puede generar errores. Bueno, yo pensé eso también, que se puede generar un error Sí, o sea, que él dé clic en otro lado. Sí, en general por buenas prácticas, si vamos a utilizar scroll, entonces nos vamos a la pantalla completa con scroll, no pedacitos con scroll. Eso es difícil de trabajar en pantallas pequeñas. De pronto para una interfaz tipo pues de escritorio sea más fácil trabajar por partes los scroll, pero cuando estás trabajando en un celular, mira que yo he tenido problemas con aplicaciones, por ejemplo, porque hay personas que tienen los dedos más gorditos que otros. O sea, esto puede sonar en broma, pero es en serio. Hay personas que tienen los dedos gorditos y no le atinan tanto a ciertas partes en la pantalla. Entonces, no le pueden dar clic a un botón. O cuando le van a dar scroll, terminan dándole clic a todo. O presionan mucho las cosas. O las personas, por ejemplo, que tienen desgastadas las manos, puede ser que hagan trabajos manuales y tengan callosidades en los dedos, tienen problemas para el clic sostenido. Eso son cosas que de pronto debemos evitar en la interfaz, dependiendo del público al que le vayamos a llegar, ¿no? Porque pues en muchos casos no. Pero yo tengo una aplicación, por ejemplo, de alumbrado público, de captura de alumbrado público, en la que las personas tienen que ser técnicos, operativos, electricistas, y pues ellos han trabajado mucho en campo y tienen dificultades para trabajar con el celular. Entonces, en algún momento me pasó que ellos tenían que seleccionar una ubicación dentro de un mapa, tenían que perfeccionar una ubicación dentro de un mapa, y eso se hace usualmente con un clic sostenido arrastrando un marcador dentro del mapa. O sea, sosteniendo el touch, pero no lo lograron hacer.
90% de las personas sencillamente yo vi que lo estaban haciendo bien, pero la pantalla no les respondía igual que como nos respondía a nosotros en pruebas. Entonces, pues hay que tener en cuenta esas cosas también. Y cuando tenemos en cuenta esas cosas, pues lo que hacemos es no utilizar todas las características que se nos ocurran, sino las que en realidad sean útiles para el usuario. Y hacerlo todo lo más sencillo posible. También hay personas que aprenden, pues por memoria muscular, a llenar rápidamente las cosas. Entonces, nosotros utilizamos muchos formularios en aplicaciones para vendedores que van a trabajar en campo, ¿no? Entonces, yo tengo una aplicación, por ejemplo, que utiliza Alpina, en la que los vendedores por ejemplo, van al Éxito y van a recibir el pedido del Éxito. Y ellos tienen que llegar y mirar los stands, pues, los refrigeradores donde estaban todos los productos y empezar a llenar la información que corresponda. Como son tantos productos, en un supermercado ellos pueden hacer un pedido de 200 o 300 SKUs de 200 productos. Ellos se saben los códigos de los productos de memoria, los escriben con una velocidad impresionante y están acostumbrados a escribir sin mirar la pantalla. Entonces, los botones tienen que ser grandes, los espacios tienen que ser grandes, todo tiene que permitirse trabajar por el teclado táctil, de tal manera que los botones de siguiente, 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 todos los deben llevar de un campo a otro rápidamente y la interfaz tiene que ser igual de rápida a ellos. Eso es tal vez uno de los mayores requerimientos técnicos en ese tipo de aplicaciones empresariales, porque las personas adquieren memoria muscular y van realizando las cosas mucho más rápido, cada vez más rápido. Entonces debemos tener interfaces sencillas, no sobrecargadas, en las que tengamos pocos elementos o los más sencillos posibles, evitar las capas que tienen demasiado contenido o que se cargan desde librerías. Las básicas como Linear Layout, por ejemplo, que cargan mucho más rápido que las otras, porque cuando el usuario adquiere memoria muscular, la interfaz se le queda corta, la interfaz se le queda trabada según él. Así sea medio segundo, eso ya es tiempo en el que lo hizo cometer error. Créanme que uno termina trabajando con cosas que no imaginaba, que no son problemas técnicos en Java, sino ya de usabilidad. Es el 90% del trabajo. Profesora, se escucha por allá, como si estuviera demasiado lejos. No me digan que estuve. Se escucha bastante bajita. Bueno, entonces, les decía que por favor, la usabilidad va a Profe, no me dejó hacer la pregunta. Cuéntame, ¿cuál era la pregunta? Lo que pasa es que la parte del del scroll view, yo se la coloqué solo a lo que yo necesito que suba y baje. El resto quedó estático, lo que es la imagen, los botones de hola y el botón de abajo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí viene la pregunta. Estoy agregando más componentes dentro de, más layout dentro del scroll view para probar. Pero ¿qué sucede? Que el resto de la pantalla se va colocando más pequeño. Ejemplo, agrego muchos más componentes y veo que la imagen de arriba se va reduciendo de tamaño. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí tienes que tener en cuenta que estás mezclando los elementos que sí pueden crecer todo lo que quieran, los que tienen wrap content, con aquellos que solamente pueden utilizar el espacio disponible en la pantalla, que son los que tienen weight. Entonces sí se va a comportar así, porque eso es lo que le estás diciendo que haga, ¿no? Tú le estás diciendo a la imagen de arriba que se va a comportar dependiendo del espacio que tenga disponible, que ese es el espacio que va a utilizar. En cambio, al espacio que tiene dentro del pantalla, tú le estás diciendo, en el caso del formulario, le estás diciendo que ocupe todo lo que quiere. Y solamente cuando se salga de la pantalla empieza a utilizar el scroll. Entonces, pues ahí tendrías que evitar esos elementos en los que le tienes weight
ponle el tamaño exacto, ponle wrap content también a la imagen. Vamos a ver si hago esto. Es que la imagen tenía wrap content, pero tenía wrap content de 1. Le coloqué de 0 y ya no me... ¿Tenía wrap content? Tenía wrap content y tenía el layout weight de 1. Entonces le quité el layout weight de 1, le puse 0 y ya me solucionó el problema. Le puedes quitar el weight totalmente, le puedes quitar la propiedad weight. El weight. Wrap content. Vamos a ver, le quito el weight. Ah, sí, ya, funciona. Queda con wrap content. Listo. Así está bien. Bueno, ¿cómo van los demás? ¿Preguntas, dudas? ¿Están saliendo esas interfaces? ¿Ya estamos listos para cualquier interfaz? Android y para No sé si seré yo, pero se escucha muy lejos, profesora. Se escucha, profe. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, ya, profe. Bueno, entonces les decía que hoy estamos trabajando con diseño de interfaces, con layouts. Efectivamente vemos que los puntos clave en el diseño de interfaces no están tanto en conocer los componentes, porque los componentes que más se utilizan son los componentes más sencillos, el edit text, el text view, el image view, y vienen predeterminados, los podemos manejar por interfaz, los podemos manejar por propiedades, acá por atributos, o los podemos arrastrar desde la paleta y ellos ya vienen con muchas características específicas. El mayor reto en los layouts entonces es la cantidad de variaciones que debemos ofrecer y que debemos ofrecer una buena usabilidad del producto a partir de esas interfaces, porque es con esto con lo que interactúa el usuario, no con la parte de Java, es con este código XML, con estas maquetas con las que va a interactuar el usuario. Entonces debemos tener en cuenta cosas como el scroll view. Ahora, ustedes dentro de la lista de los componentes que tienen en el component tree, van a ver que algunos tienen algunas marcas de warning o de error. En ese caso, él les dice cuál es el error, cuál es la sugerencia. Aquí me dice, por ejemplo, que el touch target va a ser muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el espacio en el que el usuario puede tocar parece muy pequeño y deberíamos hacerlo un poco más grande, o deberíamos darle más padding, o deberíamos darle más espacio de alguna manera. ¿Listo? Aquí además me recomienda que nosotros que tengamos en cuenta que los weights se van a perder si nosotros estamos utilizándolo cruzado con algunos otros wrap content. Entonces, lo que le pasó a Tomás, por ejemplo. Entonces, aquí nos da una serie de recomendaciones de cómo mejorar esa interfaz. Además de esas recomendaciones, deberíamos ponerle ID, un ID lógico, un ID que entendamos a los componentes que vayamos a utilizar. Mañana, entonces,
Vamos a tomar esa interfaz, pues no esta misma, vamos a crear otra mucho más sencilla, ¿listo? Con un text view y con un edit text y de pronto un botón puede ser una interfaz de login, algo muy sencillo. Y vamos a utilizarla desde la clase Java. Entonces ya vamos a tomar el layout que vamos a crear y vamos a agregar en esta parte del código, vamos a empezar a leer todos los componentes que nosotros hayamos creado dentro de ese layout para empezar a interactuar con ellos, para traer información o para ponerles información y para gestionar esa interfaz, esos datos de esa interfaz. Y vamos a ver cómo podemos entonces llenar, por ejemplo, un combo box, una lista desplegable con varios datos, o cómo podemos ponerle una imagen específica dentro de una image view, o cómo podemos cambiarle desde Java también el tipo de letra, el tamaño de padding, etcétera, otros elementos a los componentes que vamos a tener en la interfaz. ¿Listo? Por hoy, entonces, les queda súper de tarea trabajar en esa interfaz y pues hacer bastantes pruebas, ¿listo? Hacer bastantes pruebas con componentes anidados, teniendo control, entendiendo perfectamente por qué pasa cada cosa. Hagan el ejercicio de la siguiente manera. Ustedes pueden agregar todos los elementos que quieran, pero en el código es donde van a trabajar el width, el height y el weight y la orientación. Antes de ver cómo queda la interfaz, ustedes tienen que tener claro en su cabeza cómo se va a ver, ¿listo? Entonces, hagan ese ejercicio. Lo escriben y dicen, listo. Entonces, como acá lo puse con este weight, entonces estoy utilizando una de cuántas partes. Aquí tengo otro weight, aquí tengo otro weight, entonces tengo 3 partes y aquí estoy utilizando una de 3 partes, entonces esto se va a ver como esto es vertical y este es el primero en la parte superior en 1/3 de la pantalla. Después esto se va a ver en la segunda parte de la pantalla, en otro tercio y luego la última parte. Ustedes tienen que tener claro eso antes de pasar a la vista de diseño. No se confíen simplemente en la vista de diseño porque de esa manera ustedes no van a entender en realidad cómo aplicaron las propiedades. ¿Listo? Bueno, ya vimos cómo se ejecuta, ya vimos que efectivamente podemos trabajar diferentes maneras de interfaz, podemos tener diferentes alternativas en esa interfaz. Recuerden que eso no lo van a tener dentro de las carpetas que vamos a tener almacenadas en Windows. Bueno, no va a estar de la misma manera en la que nosotros vemos aquí los layouts, pero sí es la forma más adecuada de verlo porque vamos a estar trabajando después de todo sobre el mismo layout sin importar si es en diferentes formatos, en diferentes alternativas. Y listo, terminamos hasta aquí por hoy. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Absolutamente nada? ¿No tienen dudas? Pues estuvo bien la explicación y todo. Aquí tengo otra pregunta. Yo sí pregunto, profe. Dale, dale. Cuéntame. Lo que pasa es que aquí estoy viendo en el text view, que todos los text view tienen el mismo error. Dice, should use @string resource. Sí, es porque le pusimos un texto quemado. ¿Sí se dieron cuenta que nosotros quemamos ahí textos? ¿Y ustedes recuerdan en la estructura del proyecto dónde deberían estar los textos? Sí, ya. Y lo mismo en los edit test me dice que no he especificado un input type, o sea, el tipo de entrada. Exacto, toca ponerle el input type, puede ser, en este caso tenemos text plain, acá tenemos un password, aquí tenemos un email text, hay diferentes tipos. Si tú le das control espacio en el campo correspondiente, a ver, donde tengo un edit, acá. Si tú le das acá en input type un control espacio, él te dice cuáles son las opciones que puedes tener disponibles. Bueno. El text es el más general de todos, ¿listo? Es el texto normal que recibe de todo. Listo. Gracias. Entonces, pues propiedades hay muchas, tienen que probar. Y sí, efectivamente lo que dice Tomás, esto nos regaña cada vez que hacemos las cosas mal. Entonces aquí, por ejemplo, deberíamos estar utilizando el archivo de strings.
¿Sí se acuerdan dónde está el archivo de strings? Todo eso está en recursos, ¿cierto? Entonces, en recursos tenemos drawables, layouts, mipmap y values. ¿Dónde está el archivo de strings? En esas 4 carpetas, ¿dónde está la parte de strings? Values. En values, correcto. En values tenemos el archivo de strings que puede tener, bueno, puede tener diferentes idiomas, pero al menos el principal, al menos en el principal deberíamos tener el texto y utilizarlo con el @string dentro Ya, del function. Eso es lo que recomienda el Android Studio, o sea, el error que nos da o la advertencia que Sí. nos marca. Pero no importa si uno lo coloca plano o lo coloca... No, sí, sí importa, porque qué tal que después ustedes muestren el producto y digan que yo les enseñé Android. No, sí importa, por favor. Ay, Dios. No, Por supuesto que sí. o sea, la cuestión es, bueno, sí se haría bastante necesario porque para cuestión de idioma, como dice, como nos dijo usted. Internacionalización es una de las primeras cosas. Y lo Sí. segundo, por usabilidad. Nosotros por usabilidad debemos manejar un etiquetado estándar. Entonces, por ejemplo, tenemos el botón aceptar, que en todos los casos se va a llamar aceptar. No guardar, no enviar, sino en todos los casos se va a llamar aceptar. Y lo llamamos desde ese parámetro en recursos para que sea la misma etiqueta en toda la interfaz y no la estemos cambiando sin culpa, por ejemplo. Entonces, todo esto es calidad y la calidad se traduce después en un producto que va a tener también más fácil mantenimiento. Que si ustedes ven el programa que hizo alguno de sus compañeros, de pronto le puedan hacer modificaciones y no entren y digan, Dios mío, ¿esto qué es? Y yo, ¿dónde encuentro lo que necesito? ¿Sí? Entonces, pues, o sea, ahí sí toca tener un poquito de pena, que les dé pena si están haciendo las cosas así quemadas como yo las puse. Eso es. Bueno, Listo. gracias, profe. Bueno, entonces dejamos hasta aquí por hoy y después les voy a poner material con el que de pronto pueden ver algunas características adicionales, algunas propiedades adicionales que le pueden poner a los layouts y algunos componentes adicionales, pero de todas formas vamos a estar utilizando layouts durante todo el ciclo. ¿Listo? Esta no es la única clase porque siempre vamos a tener que tener interfaz. Terminamos por hoy, ya voy a detener la grabación. Muchas gracias. Nos vemos Profe, mañana.